Hola, ¿cómo andan? Como dijimos en el video anterior, tenemos que seguir hablando de, en este caso, Marbury versus Madison y Soho. Argentina en 1987, especialmente o específicamente la Corte Suprema de la Nación Argentina, la Corte Suprema de Justicia, supuestamente, de la Nación Argentina, lo que hizo es fallar Soho. Y Soho, los hechos y el caso son anecdóticos a la estructura de pensamiento de Soho, que es una estructura muy básicamente inspirada, por no decir copiada, en Marbury versus Madison. El caso que realmente a nivel mundial creó el primer intento de justificación jurisprudencial del control de constitucionalidad. Esto podría tener muchos bemoles, pero en este estadio donde estamos, ustedes tienen que saber que Marbury versus Madison es, por toda la doctrina, llamado el primer precedente sobre el control judicial de constitucionalidad. Yo podría dar un curso sobre Marbury versus Madison porque me interesa mucho, porque es muy problemático, pero voy a ser simple a los objetos que ustedes tienen que conocer, o sea, que ustedes tienen que saber. Sin embargo, tengo que aclarar, la lectura que hacen habitualmente los profesores de Derecho Constitucional y Derechos Humanos sobre Marbury versus Madison suele estar, en muchos casos, errada o ser parcial. Vamos por parte, como dice Jack el Destripador. ¿Por qué es tan importante Marbury versus Madison? Primero porque los autores de la Constitución, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, George Washington, John Adams, William Marbury, John Marshall, entre otros, los autores y los protagonistas de los procesos de liberación, ¿no?, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos dictada en 1776 o de la propia Constitución de 1787, perdón, están discutiendo la Constitución en el 1803 al frente de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, teniendo el escenario del caso Marbury versus Madison, los autores de la Constitución discuten lo que la Constitución dice. Y por esa razón, no por la que habitualmente se menciona, es que es importante Marbury versus Madison. Soho copia la estructura de Marbury versus Madison y por eso, siguiendo la idea de que es más importante el original que la copia, por eso vamos a ver solo Marbury versus Madison, porque Soho es un caso hecho solo para repetir la doctrina de Marbury versus Madison. Y ustedes tienen que saber, Soho, 1887, punto. Los hechos, las justificaciones son un espejo de lo que decía Marbury versus Madison. Es más, en ambos casos, pero sobre todo en el segundo, es un caso pensado para repetir el precedente. Casi actuado, ficcionalizado, creado al efecto de, acá vamos a poner nuestro Marbury versus Madison. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los hechos de Marbury versus Madison? Los hechos son los siguientes. John Adams es el segundo presidente de los Estados Unidos. Es el segundo presidente de Estados Unidos después de George Washington, el presidente que le da nombre a la ciudad capital, Washington, D.C., y pierde una elección, pierde su candidato, la elección de 1801, y pierde en el Congreso y la presidencia. Entonces dice, ¿qué puedo hacer yo, John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, ahora que me voy? Y hice muchas cosas que no debía hacer y estoy siendo criticado por actos de corrupción y persecución a mis opositores, y eso es lo que hace John Adams, eso es lo que hizo John Adams, es perseguir a los opositores, básicamente casi ponerlos en la cárcel. Y entonces dice, es probable que Thomas Jefferson, el presidente que ganó,
venga en contra mío a través de los tribunales. Entonces, ¿qué hago? Nombro a más de 50 jueces de paz del Distrito de Columbia, que es la capital de Estados Unidos, famosamente conocida como Washington, D.C. DC quiere decir Distrito de Columbia. Entonces, nombra a esos jueces de paz, dentro de ellos a William Marbury y otros jueces, que son los que crean el caso. Pero como los nombra la noche anterior a irse, no puede efectivizar todos los nombramientos y no le alcanza a dar los mandamientos con los que los jueces básicamente concretan la designación. Entonces, queda el proceso de designación posterior a la elección del presidente con acuerdo del Senado, que es el mismo sistema que nosotros tenemos para los jueces de la Corte Suprema. Queda incompleto el proceso de elegir aproximadamente, de nombrar 17 jueces, que estaban bien elegidos, pero le faltó solo un documento, ¿sí? Un mandamiento. Y entonces, lo que pide William Marbury y sus colegas es que la Corte Suprema obligue a James Madison, el secretario de Estado, o sea, el ministro del Interior de Thomas Jefferson, a darle los mandamientos. Entonces, John Adams perdió una elección, se va del gobierno. Thomas Jefferson va a entrar en 1801 a la Casa Blanca. Y John Adams nombra 50 jueces de paz. De esos 50, hay 17 jueces que no tienen el mandamiento de nombramiento. Y entonces esos jueces quedan sin designación. Entra Thomas Jefferson, nombra a James Madison como ministro del Interior, secretario de Estado, ¿no? La mano derecha del presidente. James Madison, que para aquellos que no sepan, es el autor es uno de los que se refiere como autor de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Se estudia la Constitución de Estados Unidos con los apuntes que hizo James Madison de la Convención. Entonces, el caso es un presidente muy criticado, designa básicamente en la trasnoche del poder a jueces amigos. Y se va. Entra el nuevo presidente y dice, no, pero estos jueces que fueron designados, les falta este documento y yo no se los voy a entregar. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de esos jueces que designó mi antecesor son amigos de él y los nombró para hacerme la vida complicada a mí y para salvar a los amigos del gobierno anterior. Entonces no los voy a designar. ¿Y qué hace William Marbury? Básicamente le pide a la Corte Suprema que lo designe junto a otros 5 colegas. Entonces el caso Marbury, William Marbury versus James Madison, es el caso del juez designado por John Adams que le requiere el mandamiento de nombramiento a James Madison. Entonces, estos son los hechos. ¿Qué hace la Corte Suprema? Tarda 2 años en decidir el caso y dice lo siguiente, ¿no? Estructura el fallo que pueden ver en cualquier lugar, es muy común, yo se lo voy a enviar, estructura el fallo en 3 preguntas. ¿Hay un derecho de William Marbury a recibir el nombramiento? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo designó un presidente electo y hizo el acuerdo del Senado. Perfecto. ¿La designación está bien? Sí. Hay un derecho al nombramiento. La primera pregunta es formal, tonta, superficial, rápida. La segunda pregunta es más importante. Porque ahí la Corte Suprema responde a nuestro planteo central, al tema central, que es la segunda pregunta es, ¿pueden los jueces hacer algo en estos casos en los cuales
¿el poder ejecutivo o el poder legislativo contradicen a la Constitución? ¿Puede el poder judicial y esta Corte contradecir una ley dictada por los representantes del pueblo en el Congreso o por el representante del pueblo que ocupe el poder ejecutivo? Y los fundamentos, la justificación de la Corte Suprema y del presidente de la Corte Suprema, John Marshall, acá es clave. No tanto la respuesta, que ya la voy a dar, pero los fundamentos. Entonces, acá, ¿no?, cabe aclarar, entra en escena la virtud de John Marshall, ¿no? Hoy los jueces tienen un poder extraordinario porque John Marshall existió como juez de la Corte Suprema. Y el poder de los jueces existe porque John Marshall lo inventó en Marbury versus Mason, y ya vamos a ver por qué. Primero, John Marshall dice, ¿no? Y John Marshall es el juez que redacta la decisión en Marbury versus Mason y todos sus colegas firman con él. Es el presidente de la Corte Suprema. Y después vamos a ver un tema importante de eso, pero vamos a los fundamentos de la segunda pregunta. Entonces, John Marshall dice, los jueces somos un órgano que juzga el derecho. El poder legislativo y el poder ejecutivo hablan de la política. A los jueces les corresponde hablar de este tema porque no es una cuestión política, sino es una cuestión de derecho. Acá hay un derecho violado. Si los jueces, y este es el fundamento, uno de los fundamentos iniciales, después vamos a ver el principal, no tenemos la posibilidad de decir esto es inconstitucional, esto contradice la ley, nadie lo tiene, porque el Poder Ejecutivo no puede dictar un decreto y controlar ese decreto al mismo tiempo. Porque el Poder Legislativo no puede dictar una ley y controlar esa ley al mismo tiempo. Entonces, si el Poder Ejecutivo no lo tiene, el Poder Legislativo no lo tiene, lo tenemos que tener nosotros. Que además, y esta es una frase también muy famosa del fallo Marbury versus Mason, la Corte y el Poder Judicial tiene como función decir lo que la ley establece, decir lo que la ley dice. Los jueces son los que establecen lo que la ley dice. Entonces, ante la duda, yo tengo el poder. Implícitamente, a pesar de que la Constitución no lo dice de forma clara, yo tengo ese poder. Porque si no lo tengo yo, cualquier acto del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo puede contradecir la norma. Cualquier ley ordinaria puede contradecir la Constitución. Y si cualquier ley ordinaria puede alterar la supremacía constitucional, básicamente no existe ninguna constitución. Porque si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden contradecir a la Constitución se puede reformar por cualquier acto de estos dos. Y entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que tener el poder de controlar y decir, no, eso no es lo que dice la Constitución. Si no, la Constitución no es suprema. Y acá es el segundo aspecto más importante de Marbury versus Mason. Pero ojo, yo, cuando declaro la inconstitucionalidad de estos actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cuando yo estoy declarando inconstitucional estas leyes, yo no estoy poniendo encima al Poder Judicial, sino estoy poniendo encima a la voluntad del pueblo, o estoy poniendo encima a la Constitución, que es la voluntad del pueblo. Estoy poniendo encima a la Constitución, que es la voluntad del pueblo. Argumento que por supuesto nosotros vamos a poner en duda, pero es un argumento que en 1803 está bien estructurado. O sea, we the people, nosotros el pueblo, somos los que dictamos la Constitución, dice Marshall. Entonces, cuando yo pongo la Constitución por sobre la voluntad del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, no es que pongo la voluntad del Poder Judicial.
expongo la voluntad de la Constitución, que, sorpresa, ¿no? O no tanto, es la voluntad del pueblo. Obviamente, tanto los argumentos sobre, bueno, esto tiene que ser así porque si no nadie lo controla, o el argumento de la voluntad del pueblo puede ser criticado, pero esos son los argumentos de Marbury versus Mason, y este es el primer intento de fundamentar el control judicial de constitucionalidad. Ahora, acá es donde, básicamente, si ustedes leyeron el fallo, cosa que les sugiero, ustedes van a ver que de repente el fallo en la tercera pregunta hace algo, tiene un giro sorpresivo. Si esta fuese una película, este es el momento donde la película de Marbury versus Mason empieza a dejar de tener sentido, porque en la tercera pregunta Marshall dice, pero ahora veamos si puedo hacer algo en este caso, el caso de William Marbury versus James Madison. Y la respuesta es no. ¿Cómo que no? Bueno, porque este caso llegó por una ley que es inconstitucional. ¡Boom! Fin del caso. ¿Cómo que llegó a través de una ley que es inconstitucional? Sí, llegó a través de una ley que se llama Judiciary Act de 1791, y esa ley contradice a la Constitución de forma directa, porque la Constitución dice que estos casos que versen situaciones como las que tenemos en consideración tienen que llegar en forma apelada, ir a primera instancia, a segunda instancia y recién a la Corte. Y este caso fue directo a la Corte porque la ley, la Judiciary Act de 1791, contradijo la Constitución. Pero lo que es sorprendente de este caso y de esta tercera pregunta especialmente es que cualquier juez de cualquier época de la historia de la humanidad y de la justicia y del poder judicial, lo primero que hace es preguntarse, ¿tengo que decidir este caso? Y Marshall, que era un juez y es el juez más extraordinario de la historia de los jueces, sabía eso. Sabía que la primera pregunta era, ¿puedo decir algo sobre este caso? Y la respuesta era no. Pero si yo hacía la primera pregunta primero, no tenía los otros fundamentos. Y a la vez, no podía hacer lo que en la tercera pregunta hizo Marshall, que es, miren, yo les hablé de inconstitucionalidad. Vean, esta es la ley que voy a usar como ejemplo en la tercera pregunta para declarar inconstitucional algo que inventé en la segunda pregunta. Entonces, en la segunda pregunta él inventa el fundamento del control de constitucionalidad y en la tercera lo ejerce no con los nombramientos de Jefferson, que era quizás un enemigo difícil de batir, sino con esta ley que era insignificante, y entonces tiene las dos cosas. Identifica el control de constitucionalidad y lo ejerce, lo lleva a la práctica, y así crea la doctrina del control judicial de constitucionalidad, o en inglés se llama Judicial Review. Ahora, este acto que parece tan trivial es lo que permite hoy que todos los jueces casi del planeta declaren inconstitucional las leyes. Porque en este doble juego estratégico que hizo Marshall, y Marshall era un estratega, por eso el caso no tiene sentido. Porque si él hubiese sido coherente con el derecho, la última pregunta, la tercera, hubiese sido la primera y no hubiese podido dar la segunda, que es donde está el fundamento. Y este truco de Marbury es uno de los trucos, básicamente es un truco de Marshall. El Marbury es uno de los trucos que permiten ver que los jueces no son políticos y son estrategas como cualquiera. Cosa que ustedes van a ver con el tiempo, pero que hoy con jóvenes años seguramente no ven porque, ¿no? Y está bien, no los culpo por ello, no lo ven porque le falta cicatrices y experiencia, pero la van a obtener rápidamente sin duda,
Y están ya escuchando estos relatos en este video para abrir los ojos en próximas y futuras situaciones. O quizás muchos de ustedes ya notaron eso y leen los diarios y analizan la política actual. Pero este punto es básicamente súper relevante. Y para terminar, ¿no? Marbury versus Mason, comentemos algo más. ¿Quién era John Marshall? ¿Por qué es tan importante, Lucas? Porque primero estuvo 32 años en la Corte Suprema. Entonces, ¿qué hizo? En 1803 tenía 2 años en la Corte Suprema. ¿Por qué, Lucas? Porque lo designó John Adams en 1801. Cuando John Adams nombra a los 50 jueces, después, ¿qué hace? Nombra a Marshall, que ¿quién era? El que firmó junto a John Adams todos los nombramientos. O sea, John Marshall, el juez que decidió Marbury versus Mason, era también ministro, ¿no? Secretario de Estado, básicamente el mismo rol de James Madison después de John Adams. O sea, era un tipo que había firmado los nombramientos y después decide sobre los nombramientos, porque había sido del gobierno anterior. O sea, la idea de independencia judicial, que vamos a ver en algunos de los videos más tarde, en el fallo que funda o aparentemente da los fundamentos del control judicial de constitucionalidad, es un chiste, es un unicornio, es una ficción, es una mentira. Pero esto lo tenían que saber. Pero después, durante 32 años, Marshall fue construyendo, y esa pequeña bola de nieve que comenzó con Marbury vs. Mason se desarrolló en una práctica que hoy todos los jueces en todos los espacios practican. Bien, este video se nos fue más largo. Vayamos a los fundamentos. Vayamos a los fundamentos filosóficos, pero quedémonos un rato más en Marbury, pero lo vamos a hacer después, de una forma u otra lo vamos a hacer después de esta pausa. No se vayan, hasta luego.